Buenas tardes, compañeros, audiencia en general. Estamos reunidos nuevamente en este espacio de encuentro y debate. Esta vez vamos a tratar un tema muy delicado y que atraviesa toda la historia de Bolivia, como es el tema de la cuestión del Pacífico y las repercusiones que ha tenido tanto política como económicamente a lo largo del siglo XX. Y para eso hemos invitado hoy día a dos historiadores, uno boliviano y uno chileno, que gracias a su tiempo y a su disponibilidad hoy nos acompañan en esta mesa. Les presento a Damir Galás Mandakovic. Él es historiador y antropólogo chileno. Trabaja en la región de Tocopilla a lo largo del siglo XX. Él tiene un profesorado de Historia y Geografía, dos masterados, uno en Ciencias Sociales por la Universidad de Antofagasta y otro en Antropología por la Universidad Católica del Norte, y dos doctorados, uno en Antropología por la misma universidad y un doctorado en Historia por la Universidad Rennes de Francia, ¿verdad? Yes. Él además motiva y actualiza constantemente dos páginas web, uno que se llama Tocopilla y su historia.blogspot.com y otro que es uyunihipoteses.org. Obviamente él está trabajando en nuestro país con bastante ímpetu y dedicación y buscando fuentes alternativas que ayuden a comprender la historia no solamente desde el punto de vista de Chile, sino también desde el punto de vista boliviano con fuentes de diversos países. También hemos invitado a Amílcar Acebey, que él es historiador boliviano, especialista en historia económica del siglo XX, que tiene una maestría en filosofía y cosmología andina. Entonces sus aportes van a ser importantes en esta ocasión. Bueno, Damir, te hemos convocado acá, gracias por asistir. Gracias a ustedes. A esta mesa que organizamos periódicamente con el grupo de la comunidad de investigadores antiimperialistas, que tenemos una página web. Quisiera hablar sobre un tema bastante delicado y que está en la coyuntura actual, en la coyuntura diplomática, política, no solamente de Chile y Bolivia, sino también por su trascendencia histórica de América Latina, ¿no? Así es. ¿No? Quisiera empezar, como tú eres historiador y has trabajado en la región de Tocopilla a lo largo del siglo XX, pero también imagino que tienes los antecedentes previos a la Guerra del Pacífico. Quisiera empezar tocando el tema de manera breve sobre cuál es tu visión sobre la presencia del Estado antes de la Guerra del Pacífico, del Estado boliviano. Bueno, esta zona, particularmente la que corresponde a Cobija y Tocopilla y también Mejillón, Antofagasta, ha podido ser entendida como una periferia del Estado, prácticamente por la lejanía y también por aspectos logísticos. Pero eso no quita que la parte jurídica, la presencia boliviana haya realizado gestiones en cuanto a la fundación de puertos, al control de los flujos marítimos y por sobre todo también a las aduanas, que estuvieron encargadas de registrar, por ejemplo, toda la producción minera de cobre y también de guano, particularmente de una guanera muy importante que está 25 kilómetros al norte de Tocopilla, Paquica. ¿Ya? Esa guanera finalmente configuró flujos marítimos que van desde Baltimore, Hamburgo, desde Brest, que se articularon con esta guanera y también con Cobija. Entonces, en la discusión en Chile tiene que ver con que hay un nacionalismo metodológico que tiende a negar la presencia boliviana en estos territorios. Y eso lo hacen omitiendo y borrando todo el proceso de la minería en la costa de Atacama, particularmente con lo que ocurre en Tocopilla, con lo que ocurre también en otro centro minero que está a 10 kilómetros al norte de Cobija, que es Gatico. Gatico es un centro minero cuprífero que desarrolló una serie de inserciones tecnológicas, que generó unas migraciones, que generó poblamiento en la costa de Atacama, y todo eso estaba bajo control de pronto del Estado boliviano, en su sede en Cobija. Pero está esa dualidad de pronto, que hay una presencia, pero esa presencia boliviana de pronto se ve invisibilizada o se ve disminuida por la chilenización de facto o sociológica que ocurre en estas costas. Gran parte de la población del momento de la preguerra, era alrededor del 80% de Antofagasta era chilena. Y lo otro es que hay un factor muy importante, que la crisis económica que tiene Chile en 1873, que es una crisis económica que despierta nuevos hambres, ¿no? Que despierta nuevas
nuevos deseos por querer usufructuar de un terreno y de un territorio que era bastante rico en recursos naturales. Ya. Es interesante el dato especialmente de que en la región boliviana, entonces boliviana, hay una bastante población chilena, ¿no? Sí. ¿Cómo es que entonces la crisis económica del 73 nos lleva a en el caso de Chile, cuál es la posición, qué dice la historiografía chilena para llevarnos a un conflicto por el Pacífico? ¿Cuál es la motivante? Bueno, en Chile se cuenta mucho que esta violación al tratado, ¿cierto?, que se firmó en la década del 70, pero finalmente eso son justificaciones de orden jurídico, a saber que, por ejemplo, el aumento de 10 centavos a cada quintal de salitre fue un hecho crucial, pero se omite también que después de la guerra se subió a 30 centavos, se triplicó el aumento por parte de los chilenos. Entonces, lo que es crucial acá es que estos territorios ya están en disputa a contar de la década del 40. Chile en 1842 promulgó la ley del guano, lo que permitió un avance por las costas bolivianas, con las armas incluidas, y poder desarrollar una serie de fortines, particularmente en la zona de Mejillones, donde estaban las principales guaneras. El guano más rico, que es el guano rojo, que es un guano mucho más antiguo. Y en ese proceso hay dos hermanos franceses, los hermanos Latrille, Domingo Latrille y Máximo Latrille, quienes son uno de los pioneros en la extracción de guano y quienes obtienen las concesiones en La Paz, ¿ya?, a través de Cobija. Estos hermanos franceses luego fundarían el puerto de Tocopilla. Lo fundarían no en su aspecto jurídico o del acta, sino que en su aspecto de asentamiento urbano y minero, lo cual significó que el Estado boliviano pusiera su ojo en Tocopilla y lo declarara como un cantón en 1848, luego como una aduanilla en 1863 y luego como puerto menor en 1870. Todos estos antecedentes de la presencia o de la acción del Estado boliviano en estas costas se invisibilizan sustancialmente en los historiadores chilenos. Hay una versión muy densa en Chile que dice que Bolivia nunca tuvo mar. Usualmente los que dicen eso son los historiadores que están centralizados en Santiago, ¿ya? Pero la historia regional y local demuestra que finalmente estábamos en otro marco, estábamos en otras dinámicas jurídicas, políticas, migracionales, comunicacionales, viales hacia la zona del altiplano. Entonces, la guerra finalmente nace por una iniciativa del capitalismo minero, ¿ya? Y esta forma de minería que es extractivista y que es irracional en cuanto a su extracción, que es sacar y sacar, finalmente estimuló los deseos, no de los chilenos, sino que de ciertos grupos ingleses, porque finalmente hubo una chilenización sociológica, de facto, ¿cierto?, de gente que andaba buscando trabajo, pero este trabajo en el norte finalmente lo empiezan a brindar empresas inglesas, y son ellos los que promueven la guerra al Pacífico, son ellos los que la financian, y son ellos también los que usufructan después del motín de la guerra, que es el salitre, el cobre, el guano, la plata, y hasta el día de hoy, el cobre y el litio. Entonces, los antecedentes de la guerra tienen que considerarse también con la relación cambiaria que había entre las monedas, entre el peso, entre la plata y el oro en Chile. Esas fluctuaciones cambiarias generó una crisis del 73, y eso fue estimulando a que toda la costa boliviana fuera también evidenciando tensiones cotidianas entre los trabajadores, entre los aduaneros bolivianos, entre los policías, los mineros, la gente que trabajaba en los puertos. Entonces se generó toda una dinámica conflictiva al momento de la guerra, al momento de la preguerra. La guerra fue básicamente la consolidación de una estructura tensional que ya se venía evidenciando desde la década del 40. Ahora ya sabemos y evidenciamos que hay una visibilización de la historiografía por ampliar ese, como te digo, ese panorama de que no hubo la guerra del Pacífico propiamente. Claro. Pero ya asumimos el hecho claro de que sí hubo una guerra. Obviamente conocemos y tenemos héroes héroes y villanos Claro, por ambas naciones, ¿no? Sin duda. La pregunta que me surge es, ¿qué pasó con los bolivianos que se quedaron luego de la guerra? Si es que hubo una cantidad... sí, mira, en la zona de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Calama,
está la paradoja de que mucha gente sin salir de su casa se transformó en extranjera, ¿ya? Porque cambia evidentemente el plano geopolítico. Entonces ocurren tres grandes procesos. El primero es la expulsión de los bolivianos, una desbolivianización, ¿cierto? Lo expulsan. En segundo lugar viene un proceso de xenofobia fuerte a través de lo que son las ligas patrióticas y las guardias blancas, que eran grupos de civiles armados que buscaban hostigar a los bolivianos para que se fueran. Eso significó que, por ejemplo, de Arica hasta el sur le marcaran las casas con unas cruces, en Tacna también, con tal de que se fueran, porque llegó una nueva nación. Y el tercer proceso tiene que ver con que algunos bolivianos se nacionalizaron chilenos, forzosamente, ¿ya? Pero en su densidad demográfica gran parte tuvo que irse. Finalmente he estado revisando algunos documentos de los archivos bolivianos y dan muestra de verdaderas romerías de bolivianos que van de la costa hacia la zona de Potosí, de Uyuni, por otro lado el lado de Ica. Entonces es un proceso bastante fuerte que está marcado por una xenofobia, pero al mismo tiempo viene un proceso contrario, que es la filosenia, que es el amor al extranjero por parte de los chilenos, siempre y cuando sea inglés, sea alemán o sea blanco, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el chileno, por un lado, después de la Guerra del Pacífico, o durante la Guerra del Pacífico, se construyó un relato que tiene que ver con que el chileno se presenta como blanco, ¿ya? Y ese relato permitió que el ejército chileno engrosara sus filas, porque a la hora de la guerra el ejército chileno era muy pequeño. Entonces hubo que inventar un relato y se inventó la épica del roto chileno, que era la gente del campo. Otros muchachos los emborrachaban, los subían a un barco, los mandaban al norte y desembarcaban en Antofagasta y los mandaban al desierto. Hay una película que habla muy bien de esto, que es Caliche Sangriento, una película que fue censurada en Chile, de hecho, a finales del año 60, porque visibiliza estas realidades. Entonces, esta filosenia, este amor al extranjero, nos hace preguntar de pronto quién ganó la guerra, ¿no? Porque finalmente Chile gana la guerra, muere su gente, mueren los pobres, claramente, pero finalmente los dueños salitres no son chilenos, son ingleses, son alemanes y luego son norteamericanos. Bueno, yo quisiera, Ramiro, contextualizar un poco el análisis que se está realizando acá, tomando en cuenta los siguientes conceptos que desde mi punto de vista a partir de la historia son fundamentales, ¿no? El concepto que utilizamos como historiadores de espacio, territorio o dominio de lo que es el espacio. Por lo que he podido escucharte, pareciera que la historia de Tocopilla empieza en el siglo XIX, en el siglo XVIII o con la llegada de los españoles, con la colonia, y de ahí para adelante empieza esa historia de Tocopilla. A mí me parece que más bien la historia de toda la región del norte de Chile es muchísimo más anterior, y la voy a contextualizar. Sí, sí. Es decir, pareciera que hay una negación de miles y miles de años de historia, ¿no? ¿A qué me voy? Hay, desde mi punto de vista, dos tipos de definición de lo que es el espacio, el territorio. Una, que es la anterior a la llegada de la cultura occidental. Precisamente ahí tenemos a los trabajos de John Murra, Ramiro Condarco Morales, donde se utiliza el famoso concepto del control vertical de pisos ecológicos. Es decir, varias etnias, varios grupos indígenas utilizan el espacio en distintos lugares, ya sea el llano, la altura, el valle, la costa, que es lo que nos interesa hablar ahora, ¿verdad? Claro. Es decir, ya hay una historia bastante rica de pueblos, de culturas que están compartiendo estos espacios. Es decir, no están viendo un espacio, un territorio como una frontera, no lo están definiendo desde el punto de vista capitalista, como una propiedad privada, como una soberanía solo de los bolivianos, solo de los chilenos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya viene precisamente con la colonia y se va a afianzar en el siglo XIX ya con la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial en Europa, liderizados principalmente por Inglaterra, por todos esos aspectos que se están desarrollando en esa sociedad y que se van a traducir
ya en el siglo XIX, en América Latina, a partir de ciertos modelos de desarrollo económico, principalmente el modelo de desarrollo de las exportaciones. Y ese modelo, ya lo ha dicho Galeano, ya lo han dicho muchos autores, es un modelo que para los latinoamericanos es del azar. Es decir, si tienes algún recurso, alguna materia prima, serás exitoso. Es decir, habrá muchísimo movimiento económico en ese lugar. Si no lo tienes, serás pobre. Es decir, el azar te define si vas a ser rico o vas a ser pobre. Entonces, bajo este contexto, tal vez, David, tú nos puedes explicar cómo debemos nosotros comprender la historia de este conflicto que desde el siglo XIX, evidentemente, tanto chilenos como bolivianos estamos viviendo, pero pareciera que ignoramos una historia bastante rica, que es esta, ¿no? La de antes de la llegada de la cultura occidental. Sí, justamente la historiografía chilena empieza a hablar usualmente en el siglo XIX de los primeros poblamientos, lo cual es verdaderamente un disparate a saber que tenemos poblamientos que nos remiten a 7.000 años. Tenemos también un fenómeno cultural, antropológico, que es de Arica hasta Cobija, que es la cultura chinchorro, que son las momias más antiguas del mundo, 3.000 años antes que Tutankamón. Esto es una cultura que ha sido muy estudiada por el doctor Bernardo Arriaza. Entonces, tenemos manifestaciones culturales que nos hablan de una densidad cultural, que por ejemplo en el caso de la cultura chinchorro, que se manifiesta alrededor de 400 kilómetros, hay unas correlaciones con el medio ambiente. Por ejemplo, estas culturas chinchorro empiezan a modificar a sus guaguas hace 7.000 años, y con toda una complejidad técnica que tiene que ver con el reemplazo de los huesos por bambú, construir una máscara de arcilla, sacar el pelo, construir una peluca. Hay momias que son rojas o que son negras, que tienen distintas periodicidades. Entonces, este proceso, de pronto, de las culturas que son autóctonas, nos hablan también de una serie de redes que establecían con distintos pisos ecológicos, desde para construir estas momias, para también alimentarse y también el intercambio de distintos tipos de productos. Hay también otras categorías que son bastante despectivas. Usualmente la historiografía chilena habla de los grupos changos en la costa de Chile, del actual Chile. Y esa es una categoría despectiva porque chango es un sinónimo de mono. O sea, cuando llega el español y ve a estos pescadores que están en el actual norte de Chile, los confunde con un subhumano, porque estaba quemado, era bajo, estaba embadurnado con aceite de lobo de mar. Pero en realidad la antropología contemporánea, estos grupos están siendo llamados los camanchaqueros, los grupos costeros o los uros. Entonces, claro, ocurre esto que los procesos mineros se aprovechan de pronto también de estas manos de obra que estaban situadas en estos territorios. Muchos de ellos tienden a reconvertirse. Por ejemplo, estos camanchaqueros usaban unas balsas con cuero de lobo que eran infladas. Estas mismas balsas luego pasan a ser utilizadas en los embarques del salitre y también del guano. Entonces ahí también hay una relación colonial que busca inhibir sus modos locales de vida, sus modos de organización local, y se le implanta otro sistema que finalmente deviene en una nueva forma de colonizar este desierto. Pero eso se da especialmente a partir del ingreso de capitales ingleses y estadounidenses. Sí, los capitales ingleses empiezan o sea, no olvidemos que antes del salitre está el guano, ¿ya? Y esta principal guanera en territorio boliviano, que fue Paquica, utilizó mano de obra de chinos culí. No olvidemos que la zona de Cantón, al sur de China, y al frente, Macao, que era una colonia portuguesa, ellos vivieron una serie de procesos bélicos, hambruna, vivieron procesos de sequía, guerras civiles, que generaron millones y millones de muertos. Entonces, una vez que se abre el espacio americano, post-colonia española, empieza a haber un tráfico de chinos hacia la zona de Perú, o sea, las haciendas, y luego bajan por la costa y llegan hasta la zona boliviana, llegan incluso hasta Mejillones. Entonces, eso ocurre en la década del 30, del 40, incluso en Perú, en 1849, el presidente Ramón Castilla legaliza el tráfico de chinos y a través de una ley que se llama la Ley de Consignaciones. Estos chinos la sufrieron todas, vivían ahí mismo, trabajaban ahí mismo, morían ahí mismo y sus cuerpos están hasta el día de hoy, a la intemperie, en la zona Tocopilla, ¿ya? Y sin considerar además que el guano era un
un producto, que, bueno, la feca de los pájaros, pero que está compuesto con una cantidad de amoníaco potente que los tiros, al subir, además que están muy mal alimentados, literalmente escupían sangre porque el amoníaco le dañaba el tracto respiratorio y eso generó una serie de hemorragias. Como aquí lo que se llama el mal de minas, digamos. Claro, y disculpa. Y luego, cuando aparece el salitre, en la década 50, 60, el guano pierde su hegemonía como fertilizante. Ya. Okay. Bueno, volvamos a la situación de que después de la guerra aparecen, ingresan los capitales ingleses que ya estaban presentes ahí, Claro. que digamos motivan a la guerra, que son los que están detrás de las tablas para hacer eso. Pero, ¿qué es lo que pasa después de la explotación, o hasta cuándo dura la explotación del salitre después de la Guerra del Pacífico? ¿Cómo es que este Estado chileno, que ya se apropia de este territorio, antes boliviano, administra estos recursos naturales? Ya, hay varios procesos. Primero tiene que ver con un proceso de orden político y militar, ¿cierto? Que Chile gana la guerra, como dije recién, pero si uno revisa quiénes son los dueños de las salitreras, son todos ingleses, entre ellos el gran rey del salitre, que era un inglés, Mr. North, ¿ya? Quien financió la guerra y luego se hizo parte de gran parte de las salitreras en la zona de Tarapacá, ¿ya? La parte que era peruana. Sin embargo, la explotación de salitre en la zona del Toco, la que correspondía a Bolivia, fue un poco más tardía. La guerra termina y llegan a la zona que fue boliviana, llegan intereses alemanes, llega particularmente el señor Sloman, Henry Sloman de Hamburgo, y también llegan algunas compañías británicas. Sin embargo, todo este proceso del salitre, después de la guerra, es lo que se llama el proceso Chank, ¿ya? Que consistía en que sacaban el caliche, lo echaban a una olla caliente, y de ahí salía el salitre. ¿Ya? Ese sistema técnico duró hasta la década del 20. Y hay que también considerar que después de la Guerra del Pacífico surgen alrededor de 300 poblados, 300 pequeñas ciudades en el desierto, donde se explotaba el caliche para generar salitre, y estas salitreras estaban conectadas a un puerto, ya sea Iquique, ya sea Pisagua, ya sea Tocopilla, ya sea Antofagasta o Taltal. Entonces, este sistema técnico, el Chank, que es de una vocación inglesa y alemana, decae en la década del 20. Decae porque ya estaba viejo, endeudado, obsoleto técnicamente. Las plantas fijadoras de nitrógeno en Europa compiten con el salitre chileno, le ganan muchas veces en cuanto a generar un salitre sintético. Sin embargo, hay un detalle muy importante, que una vez que Chile gana esta guerra, llegan intereses norteamericanos. La familia Guggenheim instala lo que es la gran mina de cobre Chuquicamata, la mina de cobre más grande del mundo hasta hace poco, ¿ya? Entonces, esta compañía minera, Chile Exploration Company, formada en New Jersey en 1912, instala en Tocopilla una gran termoeléctrica, una de las primeras en Chile. Y Antofagasta se convierte en el puerto cuprífero. Entonces, estos señores llegan al desierto de Atacama y generan un sistema técnico que se llama la electrolisis en el cobre, que le inyectan electricidad al proceso de lixiviación. Ese mismo sistema después se traslada al salitre. Como el salitre ya estaba decayendo, los norteamericanos invierten en el salitre, generan pruebas químicas y triunfan. Y esto significa que surge una nueva etapa, la etapa Guggenheim, la cual es solamente en Tocopilla. Iquique, Pisagua, Taltal, Antofagasta se derrumban en su dinámica portuaria, en su dinámica salitrera. Todas estas salitreras antiguas del ciclo Chang ya no existen y solamente pervive Tocopilla. Y ese sistema técnico Guggenheim, que se inaugura en el año 24, que significa la instauración de una salitrera que hasta el día de hoy es la única en el mundo, María Elena, Pedro Valdivia, es efectivamente exitosa porque la electricidad que se inyecta desde Tocopilla a todo el desierto de Atacama es realmente a una escala superior. Entonces, esto hace que hasta el día de hoy Tocopilla sea el único puerto salitrero del mundo. Porque el salitre, en sus transformaciones, derivó en una cantidad de nitratos que son impresionantes. Nitratos para cierto tipo de cítricos, para cierto tipo de legumbres, para construir fuegos artificiales, pólvoras, remedios, incluso para descongelar las carreteras en Europa. O sea que el salitre sigue dando réditos. El salitre sigue, pero el detalle es que el salitre no es del Estado, ¿ya? Hay
un proceso, que es un poco mi hipótesis para entender estos territorios, que bueno, Chile va a la guerra, triunfa, con intereses ingleses de la mano, viene un proceso de desbolivianización, de desperuanización, viene un proceso de chilenización, que es cultural, pero esta chilenización tiene solamente 5 ejes. Cambio de nombre a las calles, un militar, un profesor, un nuevo calendario y las aduanas. Y un nuevo mapa, claramente. Pero todo lo demás nos remite a un proceso de deschilenización. Y es aquí el punto crítico, ¿no? Chile gana la guerra, pero en realidad Chile no gana nada, porque todo lo que ocurre después de la guerra se lo entrega a capitales norteamericanos. ¿Quiénes son los que financian las campañas políticas hasta el día de hoy, prácticamente? Entonces, el territorio que se le usurpa a Bolivia, todo este litoral y la parte del interior, viene un proceso que vienen inserciones tecnológicas, vienen proyectos mineros, extractivistas, donde el Estado se transforma en un subalterno. ¿Ya? Al Estado solamente gana la guerra, pero el Estado se va, se disipa. Y viene un frente de colonización, que es minera, que es foránea, donde estos señores deciden todo lo que ocurre en estos territorios. Entonces, la pregunta es, ¿quién ganó la guerra, claramente? ¿Ya? Entonces, pues, como te digo, hay un proceso de inserciones tecnológicas, se configura un Estado rentista, el territorio se incluye en procesos coloniales que son foráneos, se transforma el territorio, y también estos procesos mineros que ocurren después de la guerra nos hablan de un control social fuerte, de una biopolítica cotidiana respecto a dónde circulan los trabajadores, que si acaso reclaman son asesinados. Después de la guerra se contabilizan más de 23 masacres obreras en Chile, particularmente con los trabajadores salitres, quienes vivían en condiciones precarias, se les pagaba con fichas, vivían en condiciones insalubres, a saber que en la pampa salitera tenemos temperatura de 0 grados a la noche y tenemos 40 grados durante el día. Entonces, hay también lo que ocurre después de la guerra, un proceso de multinacionalización del territorio. Viene un proceso cosmopolita, ¿no? Donde nos lleva a preguntar qué significa ser chileno en nuestros territorios. Porque finalmente llegan los norteamericanos con el cobre, están los ingleses también en el salitre, pero por otro lado tenemos croatas, tenemos españoles, tenemos griegos, italianos, japoneses, chinos, y cada uno se desenvuelve en distintas economías étnicas. Los chinos con las carnes, los griegos con las panaderías, las lecherías, los italianos con las telas, ¿te fijas? Entonces, el territorio se hace tan cosmopolita que nos lleva a preguntar cómo se definiría antropológicamente ser chileno en nuestro territorio. Los chilenos solamente lo jurídico, el mapa, pero todo lo demás, las migraciones, las mecanizaciones, los proyectos económicos, los proyectos mineros, las migraciones, la historia del medio ambiente, no se decide precisamente ni en el territorio ni en Santiago. Se decide en Londres, se decide en Nueva York, o se decide también en París, como ocurre ahora, donde las termoeléctricas son de origen francés. Dando la vuelta hacia nuestro lado, Amílcar, ¿cómo es que el Estado boliviano mira ya estos territorios después de la Guerra del Pacífico? Y claro, tenemos un tratado firmado en 1904, pero ¿cuál es la tendencia del Estado? ¿O ya se olvida, digamos, de llegar al Pacífico? Lo que pasa es que en el siglo XIX, con lo que les decía en un principio, hay un cambio en el concepto, en la definición de lo que es el territorio, lo que es el espacio. Ya en el siglo XIX, con la creación de las repúblicas, Chile, Bolivia, bueno, toda Latinoamérica, los procesos de la independencia, surgen los famosos estados-nación, o los proyectos de conformación de los estados-nación. Y dentro de esos estados-nación estamos hablando ya de otro concepto de lo que es el espacio, el territorio, ¿no? Es decir, el espacio y el territorio debe responder, en este caso, desde el punto de vista de la economía, a un mercado. Es decir, cualquier actividad se debe realizar sí y solo sí en un mercado. Es decir, el gran triunfador dentro de todo este proceso que se da a nivel mundial va a ser el mercado, ¿no? Es correcto lo que tú dices, Damir, es decir, aquí el conflicto entre dos naciones, Bolivia o Chile, es simplemente un autoengaño. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de intereses capitalistas, ingleses, holandeses, alemanes, has mencionado,
Y en realidad Y norteamericanos. yo no hablaría ni siquiera de una nacionalidad alemana o estadounidense, sino simplemente un mercado que tiende a ser, que tiende tal vez a tener ahora una ciudadanía universal, ¿verdad? Es decir, no me interesa que sea ni siquiera alemán o estadounidense o inglés. Lo que me interesa es que respondamos a las reglas del mercado, ¿no? La oferta, la demanda, y bueno, pues cada uno con sus propios roles. Desde ese punto de vista, habrá que analizar más bien el porqué de esta situación. Actualmente nosotros estamos discutiendo entre bolivianos y chilenos, ¿no? También nos menciona una deschilenización, una desbolivianización. Si vamos inclusive más allá, más atrás en la historia, tal vez una desaymarización, una mencionabas a la cultura chinchorro. Es decir, al final de cuentas, no es el punto álgido que deberíamos nosotros analizar. Y yo más bien vería esto como un trauma psicológico, un conflicto psicológico, esto entre chilenos y bolivianos, pero nacido de las oligarquías, tanto chilenas como bolivianas, que dentro de este funcionamiento del mercado, eso sí, a través de ciertos impuestos, a partir de ciertos ingresos tributarios, sí ganaban algo, ¿no? Pero es como una nostalgia hacia un pasado de una oligarquía propia de los chilenos o de los bolivianos, ¿no? Son sus traumas, son sus miedos. En el caso de los bolivianos es el miedo a no tener precisamente eso poco que se ganaba, ¿no? Es como un trauma, un miedo, algo psicológico que es propio de la oligarquía, y nosotros como bolivianos no deberíamos asumir, no deberíamos heredar. Esos miedos son parte del pasado, y más bien deberíamos encontrar en el pasado otras formas mucho más ricas, mucho más creativas, que responden tal vez a la vida. Por eso yo siempre abogo por lo indígena, donde no existían ese tipo de problemas. Si tú le preguntas ahorita a un historiador, los aymaras tenían un conflicto de mar, no lo tenían. O los propios de Chile, sí, las culturas anteriores no tenían ningún problema. Ahora sí lo tienen, precisamente por la conformación de esto de las nacionalidades, ¿no? El Estado-Nación. Un aymara chileno va a decir, no, yo tengo mar. Un aymara boliviano va a decir, no tengo mar. Pero ni uno de los dos se sienten beneficiados, porque como dice Damir, quienes reciben el beneficio de todo eso son otros, ¿no? Así es. La cuestión es que los intereses internacionales están amparados por sus gobiernos, por sus estados propiamente, ¿no? Entonces la firma de convenios entre estas oligarquías locales de ambos países están intervenidas por una presión económica, por una presión política y por una presión jurídica de parte de lo que se va a venir a conformar a lo largo del siglo XX las potencias económicas mundiales. Claro, por ejemplo, en el caso de Chile, a principios del siglo XX, vemos que surge un estado rentista, claramente, con estos pequeños impuestos que le pagan estos señores de la minería, pero al mismo tiempo se constituye una vulnerabilidad, en el sentido de que el poblamiento en el desierto de Atacama, después de la guerra, no depende de lo que se diga en Chile, depende del mercado, depende de los precios de las bolsas. Tenemos, te voy a dar dos ejemplos: la crisis del cobre del año 1921, y la crisis de 1929, que repercute en el desierto de Atacama entre el año 31 y 32. En esos dos procesos tiene que ver con la baja del precio del cobre, ya sea por la guerra, ¿cierto? Que la Europa queda destruida, deja de comprar cobre, deja de comprar salitre, y esto genera un despoblamiento en el desierto de Atacama, ¿ya? Y la gente se empieza a devolver a la zona central de Chile, porque ya no hay por qué producir, porque si se produce se va a comprar a un precio irrisorio. Entonces los señores deciden no cerrar las minas, y con todo lo que implica cerrar una mina, cerrar una fundición, es un despoblamiento terrible en cuanto a memoria, en cuanto a identidad con algún lugar, en términos psicológicos, antropológicos, ¿cierto? El impacto de una migración forzosa y por el hambre. Se cierra la mina, se cierra la salitrera, y la gente queda en la intemperie, a saber que estamos en el desierto más seco del mundo. Entonces el poblamiento en el desierto de Atacama depende de lo que se decía
en un aspecto muy colonial, o sea, lo que se decía en la especulación de las bolsas, ¿ya? Y al mismo tiempo los beneficiarios de estas producciones claramente no están incluso en Latinoamérica, porque si bien hay un proceso minero, se constituyen zonas de sacrificio ambiental, ¿ya? Hasta el día de hoy, por ejemplo, Tocopilla es la gran capital termoeléctrica de la gran minería del Norte Grande, pero para generar electricidad hay que quemar petróleo, hay que quemar carbón, hay que quemar petcoke, que es un derivado altamente tóxico del petróleo. Entonces, la gente, las poblaciones locales, pasan a ser parte del ciclo económico. Hay un biocapitalismo, de hecho, porque nuestros pulmones tienen que soportar todas las emanaciones, ya sea de monóxido de carbono, las cenizas que genera la quema de carbón, el níquel, el vanadio, el mercurio, el plomo, toda la contaminación que llega al mar, la contaminación de los ríos, la contaminación de las napas subterráneas, la usurpación de los derechos de agua de las comunidades indígenas del interior del Atacama. Entonces se constituye una relación asimétrica, ¿ya? Donde estos territorios son prácticamente subalternos, junto con un Estado rentista que no se mete en las decisiones que toman los capitalistas mineros, y finalmente hace que hasta el día de hoy nos encontremos con un Chile donde todo esté privatizado, donde las mineras realmente operen con un grado de inmunidad donde nada les pasa, contaminan, sus trabajadores están precarizados en términos laborales, ¿cierto? Con sueldos de pronto también bastante asimétricos entre ellos mismos, con unas precariedades también, con todo lo que implica trabajar en la altura. Entonces, tenemos una dinámica donde solamente nos queda observar y ser parte de las decisiones que no se toman en Chile. Ahí los más afectados son los pobladores de la región, los obreros y las familias, que también por las medidas económicas del Estado chileno deben tener poco o ningún acceso a cuestiones de salud y a cuestiones de educación. Sí, bueno, en Chile, hablando del tiempo presente, tenemos una de la educación más cara del mundo, la salud es cara, tenemos el agua privada, las carreteras son privadas, el mar es privado, está en manos de 7 familias. Falta que se privatice el aire prácticamente, porque además estas compañías mineras, cuando tienen, los ciclos mineros evidentemente son unos zigzagueos, suben y bajan, pero cuando suben tienen un nivel de utilidades que son realmente estratosféricas. Sin embargo, esos beneficios y esos impuestos, los pequeños impuestos que pagan, no se pagan en el territorio, se pagan en Santiago. Entonces los territorios sacrificiales como Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, tenemos una complejidad realmente sanitaria, política y social muy vulnerable. Ahí yo tengo, Daniel, una consulta. Estamos hablando de un modelo de desarrollo al que nos mencionas. ¿De cuánto tiempo? ¿100, 200 años? No, lo que pasa es que podemos hacer estadísticas tal vez para analizar lo que pasa es que económica. ya, en tema económico, por eso, tenemos después de la guerra viene un proceso liberal, ¿cierto? Donde no hay Estado prácticamente, y eso dura hasta el año 29, ¿ya? A contar del año 32, después de una serie de dictaduras, de crisis económicas, de mortalidad, una serie de dramas, viene un proceso que se llama el periodo ISI, que significa industrialización sustitutiva de importaciones, que significa que el Estado intenta industrializar ya sea la minería, el tema del acero, el tema de los combustibles, y este proceso de un crecimiento hacia adentro que buscaba sustituir la importación dura hasta el año 73. Lo que ocurre con Salvador Allende, que fue un periodo socialista, responde básicamente a lo que ya se venía discutiendo desde el año 32, que se profundiza en la década del 50, y también un poco antes con el Frente Popular, en el año 38, con el presidente considerado uno de los mejores presidentes de Chile en cuanto a tener un Estado empresario, Pedro Aguirre Cerda. El año 50 viene la ley del nuevo trato respecto al cobre, con el gobierno de Eduardo Frei entre el 64 y el 70, viene la chilenización del cobre, lo que significa que el Estado va a ser dueño del 51% y los norteamericanos del 49%. Con Allende, en el año 71, el cobre, el salitre, se nacionaliza completamente. Estados Unidos financia a las derechas chilenas a través de paro de camiones, a través del esconder las comidas, generó una crisis política, social, pero
el telón de fondo, o el argumento de fondo era el cobre. ¿Ya? Chile Exploration Company surgía en 1912, dueña de Chuquicamata, dueña de otras minas de la zona central de Chile. Finalmente se van de Chile el año 71, pero el 73 viene el golpe de Estado, financiado por los Estados Unidos, comprobado, ellos mismos lo han dicho, las derechas chilenas, la democracia cristiana, todos estos partidos finalmente se constituyen una dictadura y viene un neoliberalismo, ¿no? Ya a un nivel salvaje, donde se privatiza todo. Viene un entreguismo de los recursos naturales, que al punto que hasta el día de hoy Chile, el Estado chileno maneja solamente el 26 o 27% de lo que se produce en cobre en Chile. Un 10% de lo que se gana en el cobre se va a hacer a la ley reservada al cobre que financia a los militares, quienes no le rinden cuenta a nadie. Y esa es una estructura jurídica que se heredó de Pinochet. Como tú has dicho, básicamente ya el Estado ya no participa en la vida económica activamente, sino ya es un Estado entreguista, que es el Estado chileno. Subalterno además, es una relación asimétrica. Además, claro. A pesar de que los índices de vida, bueno, imagino que deben ser extremos, hay muchos millonarios, pero hay millones de pobres también en Chile, de la extrema pobreza. ¿Cómo es que ahora ves, por ejemplo, hay un fenómeno social actual que se está produciendo en Bolivia, especialmente en los departamentos del sur, que hay una reciente migración laboral hacia el norte chileno, ¿no? Y especialmente de paceños, orureños y potosinos. ¿Cuál es el foco de atención en esto? Bueno, estas migraciones evidentemente son muy tempranas. Incluso después de la Guerra del Pacífico se siguen atestiguando de pronto migraciones de bolivianos, aunque por un lado están echando, pero después del 85, 1890, llegan muchos bolivianos, y esto se puede corroborar en algunos archivos. Particularmente hay un archivo muy rico respecto a la migración boliviana en Antofagasta, el archivo de la Universidad Católica del Norte. Entonces, la presencia boliviana va también dialogando con otras migraciones, la peruana, al mismo tiempo, con la croata, con la yugoslava en realidad, con la española, con la griega, con la italiana, con la china. Y de algunos países sudamericanos, como además, colombianos. Sí. Ya, pero finalmente, a lo que digo yo, por un lado, hay una migración blanca europea que se elitiza, se constituye la élite, porque por un lado están los grandes capitalistas mineros, luego llega estos grupos europeos que trabajan en los servicios, en el comercio, en las panaderías, la lechería, la ropa, y por otro lado están los chilenos, los peruanos, bolivianos, que son la mano subalterna, ¿no? La mano de obra. Ese proceso de migración finalmente armó el llamado Norte Grande, que es la zona de Antofagasta. Sin embargo, estas migraciones europeas dejaron de llegar, dejaron de transcurrir, y ahora atestiguamos en el norte de Chile una migración colombiana, ecuatoriana, otra boliviana, más densa, y peruana. Y como hay una modernización de la inmigración, finalmente ellos también están pagando los costos de una mirada ficticia que tiene el chileno sobre sí mismo. El chileno sobre sí mismo, de hecho ayer se publicó una encuesta, gran parte de los chilenos se reconoce como blanco, casi caucásico, ¿ya? Y eso es una herencia también de la Guerra del Pacífico, ¿no? Este mito blanquecino, ¿cierto? Que el peruano y el boliviano eran los indios, que eran los cholos, que no eran puros porque eran mezclados. Sin embargo, el chileno se presentó como blanco, como descendiente directo de los españoles. Un darwinismo social. Completamente. ¿Ya? Y esto se reprodujo en poemarios, en canciones, en la narrativa militar, que sigue vigente monstruosamente hasta el día de hoy. Entonces, lo que ocurre hoy es que, como Chile es un país neoliberal, donde todo es un nicho de negocio, y donde hay colusiones de precios, no hay libre mercado en Chile, hay monopolios y oligopolios, finalmente llevó a Chile a ser un país muy caro, ¿ya? Un país donde los sueldos finalmente han intentado equipararse con lo que es el costo de vida. Esto ha marcado una simetría en su relación con los países vecinos. Entonces, por ejemplo, en Chile ganar alrededor de $1.000 no alcanza para nada prácticamente, porque hay que pagar la salud, hay que pagar la educación. Sí. Un departamento en Antofagasta es más caro que ir a un París, ¿ya? Tenemos, como son zonas muy contaminadas, tenemos altas cifras de cáncer, ¿ya? Y una persona que se enferma de cáncer y muere deja una deuda que bordea casi los $80.000, ¿ya? Por estudiar en una universidad estatal salimos con deudas que bordean alrededor de los $25 millones, o sea, más de $50.000. Entonces,
el chileno ha tenido que ir buscando trabajos de muy alto nivel para poder sobrevivir. Sin embargo, quedan plazas laborales que son más precarias, donde se pagan menos, y es allí donde se integran los grupos migrantes. ¿Ya? Entonces, ganar $1000 en Chile no sirve mucho, pero quizás sí en Bolivia, o en Perú, en Ecuador, o en Colombia. Claro. ¿Se fijan? Entonces, pero eso es porque responde a que hay una simetría respecto al valor de las divisas, ¿no? Y en Chile, lamentablemente, también como hay también una tendencia de arribismo, mucha gente no quiere trabajar en estos empleos que son de orden más precario. Háblese de construcción, háblese de aseo, de trabajo doméstico. Entonces, es una nueva forma de economía étnica que están practicando ciertos grupos migrantes en la actualidad. Los colombianos se especializan en algunas cosas, por ejemplo, la venta de jugos, restaurantes. Los chinos siguen practicando sus comidas chinas, estos chinos culí, porque también en Chile están llegando los otros chinos, los que hablan chino mandarín, los siajeneses, ¿cierto? Quienes son los chinos capitalistas, los competitivos, que son hijo único usualmente, pero también tenemos, por ejemplo, los peruanos y colombianos, que son la mano fuerte en la mano de obra, de la construcción. Un solo dato: el año 2007 en Tocopilla hubo un terremoto, se demolió el 42% de la ciudad, y gran parte de la mano de obra está en manos de bolivianos, peruanos y colombianos. ¿Ya? Entonces, el proceso de reconstrucción en el norte, que además de ser vulnerable a las bolsas, es también vulnerable a los desastres naturales, los terremotos, maremotos. Mismo Cobija fue parte de esta dinámica de terremoto y maremoto, y también con los aluviones. No olvidemos que estamos en el desierto más seco del mundo, llueve 10 milímetros y se generan aluviones que generan muertos. El último aluvión en Tocopilla, en 2015, hubo 7 mujeres muertas. A saber que fue en un buen horario, fue a domingo a mediodía. Si ese mismo aluvión ocurre en un martes a las 3 de la mañana, tenemos alrededor de 500 muertos. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que ocurre con la inmigración, que también devela también estos complejos narcisistas que tiene sociológicamente el chileno, ¿no? De presentarse como prácticamente un caucásico, un tipo muy eurocéntrico, ¿ya? Muy despectivo respecto a sus vecinos, y sin saber que estos territorios y las territorialidades, que estamos cruzados por todos lados, nos deben remitir a la construcción de nuevos puentes, ¿no? Para seguir dialogando, ¿no? Así es. Bueno, parece que en ese puente que ahora el Estado Plurinacional está construyendo puede ser Uyuni, ¿no? Porque Uyuni siempre ha sido una ciudad que se ha visto en el futuro bastante progresista, pero que en determinado momento, bueno, con los trenes lo logró en determinada época, pero luego desapareció. Y ahora está volviendo a aparecer por el turismo del Dakar y por la planta productora de litio, ¿no? Que está generando. Sí, pero fíjate que la articulación entre Uyuni y el sudeste boliviano con la costa es muy densa, ¿no? No olvidemos que todas las dinámicas que generó la compañía Huanchaca, a contar del año 34, y luego la añadida industrial, esta constitución de la compañía Huanchaca, donde hay también intereses chilenos, la familia Concha y Toro y otra gente más. Finalmente significó, por ejemplo, la penetración del ferrocarril. No olvidemos que antes del ferrocarril, Huanchaca sacaba toda su producción por Cobija, ¿ya? Hasta el 79. Una vez que viene la guerra, se bloquea el tráfico de estas carretas, y Huanchaca saca su producción por Rosario. Luego, después de la guerra, hay muy buenas relaciones entre algunos empresarios bolivianos y algunos empresarios chilenos. Tengo entendido que este señor Aniceto Arce es considerado un chilenófilo. Incluso Uyuni se iba a llamar Ciudad Arce, ¿ya? Huanchaca solicitó al mismo presidente que nombrara como Arce a la ciudad que estaba naciendo, porque Uyuni es una ciudad nueva que nace en 1889, 1890, ¿ya? Y esa articulación ferroviaria finalmente generó nuevos espacios de relaciones. Por ejemplo, entre Calama y Uyuni hay una densidad que tiene que ver, que es laboral, junto con Ollagüe, que está en la frontera, que es laboral, que es comercial, que es recreacional, que es incluso amorosa. Hay muchos matrimonios de hombres de Uyuni, mujeres de Calama, y también viceversa. Entonces, esa densidad actualmente de relación hace que, por un lado, Uyuni como la capital del turismo, ¿no? Casi boliviano, ¿no? Y también que tiene una gravitación internacional, y por otro lado el litio.
la relación que tiene, por ejemplo, Uyuni con Atacama es realmente asimétrica. El Salar de Uyuni son 12.000 kilómetros cuadrados y lo que se valora, al menos los intelectuales chilenos, lo que valoran de Bolivia es el intento de industrializar el litio. Ayer nos enteramos que en Chile el Estado chileno entregó prácticamente a perpetuidad el litio del Salar de Atacama al yerno del dictador Pinochet, quien es dueño del salitre de Chile, quien ha financiado a toda la política chilena, desde la presidenta hasta los alcaldes, y ahora él será, ya era el rey del salitre, ya era el rey de los nitratos, ahora será el rey del litio. Entonces, esta asimetría respecto a cómo los estados actúan, a cómo el Estado chileno ha sido corrompido por intereses particulares, empresariales, elitistas, hace que el mismo mineral sea tratado de forma muy distinta a pesar de su cercanía. Sin embargo, ahí hay que llamar la atención sobre lo siguiente, ¿no? Ustedes dos mencionan que dada la coyuntura actual hay como una activación o una reactivación de nuevos espacios, ¿no? Dinámicos, hay otra dinamicidad y habrá que preguntarse si esos nuevos espacios responden a este espacio a estos espacios propios del Estado-Nación, o más bien están respondiendo a otro tipo de definiciones del estado del espacio. Cuando mencionan ustedes Uyuni y alguna que otra población cercana a lo que es el norte de Chile, a mí me parece de que ahí se están recreando más bien formas, expresiones que no responden a este Estado-Nación de la modernidad, sino más bien a sociedades tal vez anteriores, ¿no? A costumbres anteriores, lo de la chaya. Si yo veo en el norte de Chile prácticas propias a lo que era antes una chaya, no sé, pues una miluchada, tú tal vez nos puedes clarificar eso. Pareciera ser que se están reactivando otro tipo de espacios donde sí nosotros vamos a poder encontrar soluciones a estos conflictos que vienen desde hace un siglo atrás y que no se han resuelto, ¿no? El conflicto marítimo. Es decir, esta sociedad, el pueblo, si quieren llamarlo así, de manera sintomática, de manera automática, va a asumir esa decisión. O sea, aquí no hay problemas entre ni chilenos ni bolivianos. Esto se resuelve de esa forma. Ustedes estuvieron décadas y décadas tratando de resolverlo a partir del Estado-Nación, no lo pudieron hacer. Nosotros inmediatamente lo estamos haciendo. Bueno, nos vamos a quedar con dos ideas que me han parecido bastante claras en la mesa actual. Creo que una de las ideas es la que se plantea, que es la concepción del tiempo y la concepción del territorio, de acuerdo a las culturas, especialmente las bolivianas y las originarias, digámoslo así, para entender este proceso de no guerra, o sea, de guerra entre élites locales, entre élites gobernantes, entre élites políticas subvencionadas, o que donde aparece detrás de las tablas intereses internacionales ingleses y estadounidenses, sino también que tenemos la idea de los pueblos originarios, que hay una convivencia entre la naturaleza, entre la madre tierra y entre las costumbres. Y me voy a quedar con la otra idea, que justamente es el meollo del asunto, que precisamente Chile no fue el que ganó la guerra. Así ¿no? es. Las 7 familias chilenas fueron quizá las mejor beneficiadas, pero no el pueblo chileno plenamente, ni el Estado chileno, para una construcción plena en una democracia participativa y horizontal, ¿no? Sino que fueron intereses primero ingleses y luego norteamericanos, que se asentaron, especialmente la familia Guggenheim, que se asentaron a lo largo del siglo XX para entender esta realidad de capitalización o de capitalismo del Estado chileno, ¿no? Creo que es un debate bastante amplio. Te agradecemos, Damir, por venir en esta oportunidad. Las puertas de la comunidad están abiertas para ti. También te agradezco a Amílcar por participar en esta mesa. Seguramente nos vamos a volver a encontrar nuevamente. A los compañeros que nos siguen en las redes, que nos siguen en la página web, les invitamos a visitar las páginas de Damir, una vez más, que aparecen a pie de pantalla.
y bueno, será hasta otra oportunidad.